acabo de rechazar el trabajo de mi vida. Y esto que puede parecer que esté de coña o que sea un truco de marketing y demás, no es nada de eso para nada. Y de hecho es que no hace ni media hora que colgué el teléfono y estoy todavía bastante nerviosa y con el corazón un poco acelerado porque ha sido una de las decisiones más importantes que he tenido que hacer en los últimos años y de hecho diría que en mi vida. Porque es que literalmente acabo de rechazar el trabajo de mi vida. El trabajo por el que empecé a estudiar comunicación, el trabajo por el que empecé a viajar por el mundo, el trabajo por el que toda mi trayectoria profesional ha ido encaminada hasta hace un año. Y la verdad es que estoy todavía un poco nerviosa, porque es una decisión que va a suponer realmente un antes y un después muy fuerte en mi vida y que de cara a mí misma significa el compromiso de mi día de aquí al futuro. La verdad es que aunque suelo salir en cámara haciendo vídeos, por lo menos desde hace unos meses, que antes no era tan común, y aunque subo de vez en cuando stories en los que yo aparezco y os pregunto cosas o os cuento cosas que yo hago y demás, pocas veces, por no decir que quizá nunca, he contado realmente mi vida y por qué empecé en el audiovisual y demás. Y la cuestión es que cuando yo tenía como 20 años o así, después de haber empezado administración de empresas, y obviamente saber que no era lo mío, después de haberme ido a vivir a Inglaterra, después de haber sido monitora de tiempo libre, que era algo que me encantaba, y después de haber dado unas cuantas vueltas, si no hubiera sido gracias a una compañera de un campo de trabajo con la que compartí un voluntariado de 25 o 30 días, no me hubiera dado cuenta de que realmente llevaba con una cámara en el bolsillo desde que tenía 7 años y que además llevaba trabajando en pasacalles y teatro de improvisación, etcétera, desde que tenía 13 años. Entonces me daba cuenta de que tenía 23 años y que todavía no estaba dirigiendo mi vida hacia donde quería. Y parándome a pensar me di cuenta de que lo que a mí realmente me gustaba en el mundo era las cámaras y viajar. Por lo tanto, empecé a estudiar comunicación porque yo quería dedicarme a hacer reportajes de viajes en los que fuera a cualquier parte del mundo a enseñar cosas curiosas que nadie veía porque siempre iban a los sitios turísticos. Pues bueno, no es este trabajo que he rechazado hoy, no es exactamente esto, pero es lo más parecido hoy en día y que sinceramente me hacía la misma ilusión que si hubiera sido exactamente igual. Porque al final se trataba de trabajar como operadora de cámara en televisión, se trataba de un programa de reportaje de viajes en el que además se incluye la historia de paraderos desconocidos o poco conocidos por mucha gente. Y además era con un equipo de personas increíble con los que sé y que ya he trabajado anteriormente y sé que hubiera sido una experiencia preciosa. Así que ha sido una decisión difícil, muy difícil, y que en un principio incluso pensé en aceptar. Porque claro, después de tanto tiempo, por fin te llaman y te ofrecen lo que tanto llevas buscando, pues claro que había pensado en aceptar. Pero hay veces en la vida en la que, como bien decía mi padre, hay que ser honesto con uno mismo y no es el momento. La realidad es que yo siempre he querido ser operadora de cámara, de cine o de televisión enfocado a este nicho de reportajes. Y en toda mi trayectoria de verdad que llevo trabajando, que ya son más de 10 años, siempre he ido con este objetivo. Hubo un momento
en el que estuve a punto de conseguirlo y la llamada que esperaba no llegó. De hecho, la llamada que esperaba fue precisamente para decirme que ya no es que no contaran conmigo para grabar, sino que tampoco contaban conmigo para seguir de editora, aunque el trabajo había sido impecable y demás. Bueno, la cuestión es que el día que entramos en el confinamiento, yo no pude estar más agradecida, porque precisamente mi carrera en el cine estaba empezando a despegar, estaba empezando a tener y a trabajar en bastantes películas, estaba empezando a sonarme el teléfono de la manera que yo quería que me sonara por trabajo. Y el confinamiento para mí supuso un antes y un después que me hizo abrir los ojos sobre una realidad y una profesión que tenía un estilo de vida que yo no quiero en mi vida. Durante el confinamiento tuve un proceso muy fuerte de introspección y desarrollo personal en el que estuve leyendo muchísimos libros de crecimiento personal, en el que estuve haciendo mucho trabajo de psicología interior, en el que empecé a hacer mucho deporte y en el que reconecté conmigo de una forma que no había hecho en muchos años. Fue un momento en el que me sentía muy perdida y gracias al confinamiento, ya que todo el mundo tuvo la obligación de quedarse quieta en su casa, pude pararme a conocerme. ¿Y qué pasó? Que nació Nat Cacahuete Studio. Y Nat Cacahuete Studio, en su primer mes de nacimiento, ya recibió una llamada en la que le decían que se incorporara a un programa de televisión, pero no como grabador, no como operadora, sino como editora. Y Nat, que eso era parte de lo que siempre había estado buscando, dejó su proyecto personal a un lado porque todavía veía que podía volver a desarrollar y a sacar hacia adelante el sueño de su vida, de mi vida, que era trabajar en televisión, trabajar en cine y ser operadora de cámara. Como yo siempre he visto las oportunidades como tal, oportunidades, el hecho de empezar a trabajar en un programa como editora no lo veía como una derrota o como algo negativo, lo veía como algo súper positivo que me daría la oportunidad de trabajar con gente profesional que viera mi trabajo, viera mis ganas de seguir adelante, mis ganas de hacer las cosas bien y que me diera esa oportunidad de trabajar como cámara. ¿Y qué pasó? Pues lo que suele pasar en estos casos, que se acabó el contrato y Natalia se fue a su casa a ver cómo se ganaba la vida y cómo volvía a contactar con los clientes que había tenido que dejar de lado porque se había vuelto a meter en televisión. La cuestión es que esta vez fue un poco diferente y ese paso me duró 2 semanas, porque antes de terminar el programa recibí una llamada de teléfono que nunca hubiera pensado que recibiría. Y es que era alguien que quería trabajar conmigo, pero esta vez no se trataba de un artista, no se trataba de un emprendedor, no se trataba de una empresa, sino que se trataba de un ministro. Y sin comerlo ni beberlo, y nunca, nunca haberme pasado por la cabeza el hecho de formar parte de política, me vi trabajando en Moncloa. Empecé a viajar con el ministro, empecé a cubrir ruedas de prensa, eventos y todo lo que tiene que ver con las gestiones de un ministro. Digamos que yo era como su sombra. Y no voy a mentir, del primer mes yo ya sabía que ese trabajo no era para mí, pero al final el entorno también nos afecta mucho en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y aunque yo ya llevaba 10 años trabajando por cuenta propia, compaginando mi vida de cine, de televisión, siempre con trabajos independientes, con emprendedores y con artistas, me dejé llevar por comentarios, por el momento y bueno, sinceramente la oferta en su momento me hizo gracia. Y me pareció una oportunidad y una experiencia que quizás no iba a volver a vivir de nuevo. Así que me animé. Pero claro, la realidad es la que es, que no era un trabajo para mí. Así que acabé el primer mes bien. Acabé el segundo mes regular. Acabé el tercer mes mal y con un accidente de tráfico que me llevó a perder mi coche y que hizo que me explotara la cabeza y que tuviera que replantearme muy bien lo que estaba haciendo, porque igual que en el confinamiento aprendí a ponerme, a anteponerme y luego
hacer lo que yo pensaba que era correcto con respecto al resto de las personas, fue un accidente que me dio cuenta de que estaba viviendo a 1000 por hora, de que no tenía un momento para pensar en lo que yo querría realmente y que me estaba engañando con una realidad que no era la que yo quería vivir. Así que, con todo, por no parecer una niña caprichosa, me esperé otro mes y cuando llegó diciembre ya no pude más. Me di cuenta de que realmente no era donde yo tenía que estar, que estaba perdiendo el tiempo, que llevaba un año intentando mantener clientes, pero ya no podía porque además este trabajo era exclusivo y que me estaba ahogando. Así que presenté mi dimisión el mismo 28 de diciembre, que parece una broma, pero fue tal cual. Y 15 días más tarde me fui del ministerio, a mitad de enero. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que fue una decisión muy importante porque yo realmente fue el momento en el que dije, bueno, ya está. Yo hace un año creé una marca, Nazca Alcahuete Studio, la he ido alimentando con este tiempo de la mejor manera que he podido. La tuve que dejar de lado después del accidente porque me daba cuenta de que no me daba la vida y que por eso no estaba haciendo las cosas del todo bien. Y lo que hice fue ponerme a hacer formaciones. Yo ya había estado trabajando y estudiando mucho de marca personal porque yo tuve que desarrollar mi propia marca personal. Todo el branding lo he desarrollado yo, toda la plataforma de red social, todos los experimentos también en cuanto a que yo empecé haciendo un portfolio y me di cuenta de que eso no le interesaba a nadie. Entonces llevo desde el confinamiento sobre todo especializándome y formándome en marca personal porque realmente es a lo que quiero dedicarme. Y aquí todo este follón de vídeo para explicar esto, para que se entienda realmente por qué acabo de rechazar el trabajo de mi vida. Y la cuestión es que este ha sido el trabajo de mi vida hasta hace un año. Hasta hace un año en el que, estando todavía trabajando con el ministro, tenían que haberme llamado para ofrecerme trabajar de cámara. Y como os he dicho, en realidad me llamaron para decirme que ni contaban conmigo. Al final, en este proceso de introspección que tuve tan fuerte durante el confinamiento, no tuve mejor forma de acabarlo que yéndome al Camino de Santiago. Y lo que iba a ser una semana de viaje inocente con una de mis hermanas y unas amigas, ni siquiera una semana, iban a ser 5 días, terminó siendo un viaje apasionante, tanto por todo lo que viví a nivel de experiencias como a nivel interior, de un mes. O sea, fue un mes en el que soy totalmente consciente, en el que toqué el fondo final que me quedaba. O sea, toqué de verdad me fui hasta lo más bajo que pude y a partir de ahí no he hecho más que subir. El camino me ha enseñado, da para mínimo media hora de vídeo. Pero paradójicamente, aunque solamente se trata de caminar hacia un objetivo, en realidad es mucho más que eso. Y quien haya caminado el camino sabe algo que se dice mucho. Y es que el camino te da. El camino te da. A mí hoy en día, cada vez que flaqueo en un momento, cada vez que tengo dudas, cada vez que no tengo muy claro si lo estoy haciendo bien, si es el camino, si por ejemplo hoy me estoy equivocando rechazando el trabajo de mi vida, me acuerdo de esa frase. El camino te da. Porque es la pura realidad. La vida te da lo que necesitas en cada momento de tu vida. Y cuando no tienes más, es porque no puedes en ese momento tenerlo. Porque no es el momento de que te llegue. Por eso es súper importante seguir aprendiendo, conocernos y saber dónde queremos ir. Yo hoy he dicho que no al trabajo de mi vida, pero porque ya no es el trabajo de mi vida. Ahora el trabajo de mi vida es trabajar con vosotros, contigo, poder ayudarte a tener tu marca, tus clientes, tu imagen, tu comunicación y toda la parte
que resulta que es marketing y yo ni era consciente de eso. Pero que tengas toda la parte audiovisual de redes sociales desarrollada de una forma en la que tú no tengas que preocuparte de nada más que grabar tus vídeos si es que tú quieres salir en los vídeos. Porque si no hay otras formas de enseñar contenido al mundo y no hace falta que tú estés en ellos. Pero esta es la cosa, que no voy a negar que un poco de acojone tengo. Pero dicen también que donde está el miedo es ahí. Y la verdad es que llevo sintiendo esto todo este año y lo único que realmente veo es que según avanzo, el avance es grande. Y ya os dije hace unas semanas que en NAT que acabo de estudio va a haber cambios, de hecho ya los está viendo y que vais a flipar. Puedo hacer las cosas mejor o peor, pero siempre desde la profesionalidad y siempre lo mejor que puedo. Así que si tienes una marca personal, si eres emprendedor, empresario, tienes redes sociales y quieres darles un empuje para tener mayor alcance, convertir a tus seguidores en clientes y poder transmitir tu mensaje de la mejor manera posible para que se entienda, no tengas ningún tipo de duda en contactarme y pedirme asesoramiento, contarme qué necesitas y ver si puedo echarte una mano para poder trabajar juntos. Muchas gracias por haberte tragado todo este vídeo que se ha ido bastante de las manos, no pensaba que fuera a ser tan largo, pero la verdad es que gracias.